A lo largo de la historia, Dios ha llamado a personas comunes para cumplir misiones extraordinarias. Hombres y mujeres, muchas veces sin saberlo, fueron preparados en silencio, a través de pequeños y grandes cambios, para algo mucho mayor de lo que podían imaginar. ¿Te has detenido a pensar si los acontecimientos en tu vida, los cambios en tu corazón e incluso las dificultades que enfrentas podrían ser señales de algo más grande? ¿Y si todo lo que está sucediendo fuera un indicativo de que has sido elegido por Dios para un propósito único? En este video, descubrirás señales poderosas que pueden revelar si has sido elegido por Dios. Pero mira este video hasta el final, ya que cada enseñanza es extremadamente valiosa, pero la última es la más valiosa e importante de todas. Número 1. Las dificultades te preparan, no te destruyen. Cuando te enfrentas a dificultades, es fácil sentir que todo se está desmoronando a tu alrededor. Puede parecer que las pruebas que estás viviendo son demasiado duras, demasiado dolorosas para tener un propósito mayor. Pero lo que hoy ves como una tormenta que amenaza con destruirte, puede ser en realidad el proceso que Dios está utilizando para prepararte. Las dificultades no son un castigo, son herramientas en las manos de Dios para afinar tu carácter, fortalecer tu fe y moldearte para cumplir con el propósito que Él tiene para ti. En la historia de Job, vemos a un hombre que lo perdió todo: su riqueza, su familia, su salud. Para cualquier persona, esto parecería ser el fin. Pero Job, en medio de su dolor, tuvo la sabiduría de reconocer que las dificultades no son siempre un signo de abandono. En Job 23:10 dice: «Pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Job entendió que, aunque no podía ver la razón detrás de su sufrimiento, Dios estaba en control y lo estaba usando para purificarlo como el oro en el fuego. Las dificultades no estaban destinadas a destruirlo, sino a refinarlo. A veces, cuando estamos en medio de una prueba, nos sentimos tentados a preguntarnos: ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Qué he hecho mal? Pero si miramos las Escrituras, veremos que muchos de los mayores héroes de la fe enfrentaron grandes pruebas antes de alcanzar su propósito. Piensa en Moisés, quien, antes de ser llamado para liberar a Israel, pasó 40 años en el desierto, aparentemente olvidado. Piensa en David, quien fue ungido como rey, pero luego tuvo que huir por su vida antes de sentarse en el trono. O en José, quien, después de recibir sueños reveladores sobre su destino, fue traicionado, vendido como esclavo y encarcelado. Las dificultades fueron parte del proceso que los llevó a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Dios usa las pruebas para hacernos crecer, para moldearnos. Como un alfarero que moldea el barro, las dificultades son las manos de Dios, dándole forma a nuestras vidas. Romanos 5, 3, 4 nos recuerda que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Este proceso es doloroso pero necesario. Sin las pruebas, no podríamos desarrollar la paciencia y la fortaleza necesarias para cumplir con el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es en medio del fuego donde se forja el acero, y es en medio de las pruebas donde se fortalece nuestra fe. Jesús mismo enfrentó dificultades antes de cumplir con su propósito en la cruz. En el jardín de Getsemaní, antes de su crucifixión, Jesús oró en agonía pidiendo al Padre que, si era posible, lo librara del sufrimiento que estaba por venir. Pero también dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Las dificultades de Jesús no fueron un signo de fracaso, sino el camino hacia la victoria final. De la misma manera, las pruebas que enfrentas no son el final de tu historia. Son parte del camino hacia la plenitud del propósito que Dios tiene para ti. A menudo, las dificultades revelan cosas en nosotros que de otro modo no saldrían a la luz. Cuando todo va bien, es fácil depender de nuestras propias fuerzas y habilidades, pero cuando estamos en medio de una tormenta, es cuando nos damos cuenta de cuánto necesitamos a Dios. Es en esos momentos cuando aprendemos a confiar más profundamente en Él,
a depender no de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad. Como Pablo dijo en 2 Corintios 12:9, después de rogarle al Señor que quitara su aflicción, la respuesta fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es en nuestras debilidades, en nuestras pruebas, donde Dios se glorifica. Imagina que eres como una semilla plantada en la tierra. La oscuridad y la presión bajo la tierra pueden parecer opresivas, como si estuvieras enterrado y sin esperanza. Pero en realidad, esa oscuridad es el ambiente perfecto para que las raíces crezcan, para que te fortalezcas desde adentro hacia afuera. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Las pruebas que parecen enterrarnos no son el fin, son el entorno perfecto para que nuestras raíces espirituales se profundicen y nos preparen para florecer en el tiempo perfecto de Dios. Las dificultades no solo nos preparan a nivel personal, sino que también nos capacitan para ser una bendición para otros. En 2 Corintios 1:4, Pablo habla de cómo Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Lo que hoy parece un obstáculo insuperable en tu vida, mañana puede ser el testimonio que inspires a alguien más. Las pruebas que enfrentas no solo tienen un propósito en ti, sino también en las vidas de aquellos que están a tu alrededor. Entonces, cuando enfrentes dificultades, recuerda que no son para destruirte. Dios no está castigándote, está preparándote. Como un escultor que cincela un bloque de piedra, Él está quitando todo lo que sobra en tu vida para revelar la obra maestra que ha planeado para ti. Como dice Santiago 1:2-4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No temas las dificultades, abrázalas como parte del proceso de transformación que Dios está llevando a cabo en ti. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para crecer, para aprender y para acercarte más al plan que Dios tiene para tu vida. Las dificultades no son el final, son el comienzo de algo nuevo. Número 2. Las cosas que antes amabas ya no te llenan. ¿Te has dado cuenta de que las cosas que antes te emocionaban ya no tienen el mismo brillo? Tal vez los logros que antes te llenaban de orgullo, las actividades que disfrutabas o los placeres cotidianos ahora parecen vacíos, sin sabor, sin ese toque que solía hacerte sentir satisfecho. Lo que antes era importante ya no lo es, y comienzas a preguntarte, ¿por qué nada de esto me llena? Este sentimiento de insatisfacción no es casualidad, es una señal de que Dios está transformando tu corazón, moviéndote de las cosas temporales hacia lo eterno. Pablo, uno de los más grandes apóstoles de la historia, vivió esta transformación. Antes de conocer a Jesús, su vida estaba llena de logros. Era un fariseo respetado, un hombre que cumplía con la ley religiosa al pie de la letra, y su reputación era impecable. Sin embargo, después de su encuentro con Cristo, todo lo que antes amaba perdió valor. En Filipenses 3:7-8, Pablo dice, «Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor». Lo que una vez llenó su vida de propósito, ya no tenía peso frente a la grandeza de conocer a Jesús. Cuando Dios te elige, las prioridades en tu vida empiezan a cambiar. Las cosas que antes te llenaban de satisfacción comienzan a parecer pequeñas comparadas con lo que Dios está poniendo en tu corazón. Esto no significa que las actividades o las metas que tenías sean malas, pero comienzas a verlas bajo una nueva luz. Como cuando alguien descubre un tesoro escondido en un campo y de repente está dispuesto a vender todo lo que tiene para adquirir ese campo. Mateo 13:44. Las cosas terrenales pierden su atractivo porque Dios te está mostrando algo de mayor valor. A veces, este cambio puede ser desconcertante. ¿Cómo es posible que lo que antes me apasionaba ahora parezca tan insignificante?
Este es un proceso natural cuando estás siendo llamado a algo mayor. Lo que Dios está haciendo es desenraizarte de lo temporal para plantarte en lo eterno, como dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios te está preparando para ver más allá de lo visible, más allá de lo que este mundo puede ofrecer. En ocasiones, tratamos de aferrarnos a lo que antes nos hacía felices, aunque ya no nos llene. Como si intentáramos beber de un pozo seco, seguimos buscando satisfacción en los mismos lugares, pero encontramos que cada vez es más difícil sentirnos plenos. Jesús habló con una mujer en el pozo de Samaria, alguien que había intentado encontrar satisfacción en relaciones terrenales, pero siempre terminaba vacía. En Juan 4:13-14, Jesús le dice: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás». La razón por la que las cosas que antes amabas ya no te llenan es porque estás siendo llamado a beber de un pozo mucho más profundo. Este sentimiento de vacío no es un castigo, es una señal de crecimiento. Es Dios desatando las ataduras que te mantenían atado a lo temporal para que puedas abrazar lo eterno. A veces, lo que te impide avanzar no son pecados graves, sino las pequeñas cosas a las que te aferras, porque te traen una sensación temporal de satisfacción. Pero Dios te está llamando a soltar todo eso para recibir algo mucho más valioso, una vida plena en Cristo. Como dijo Jesús en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esa vida abundante no se encuentra en las cosas materiales o logros externos, sino en una relación profunda con Él. Imagina que estás escalando una montaña. Al principio llevas una mochila llena de cosas que consideras esenciales, tus éxitos, tus hobbies, tus relaciones. Pero a medida que subes más alto, la carga se vuelve más pesada y te das cuenta de que para llegar a la cima, tienes que dejar algunas cosas atrás. Lo que antes era valioso ahora es solo un peso que te impide avanzar. Así es la vida cuando Dios está transformando tu corazón. Las cosas que antes amabas pueden estar impidiéndote alcanzar las alturas que Él tiene para ti. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 9:23, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Esta invitación no es fácil, porque implica dejar cosas que una vez nos definieron, pero lo que perdemos no se compara con lo que ganamos al seguir a Cristo. Dios te está llamando a una nueva dimensión de vida, una donde lo temporal ya no tiene el control sobre ti y donde encuentras verdadera satisfacción en su presencia. Quizás te preguntas, ¿por qué no me siento satisfecho con lo que antes me hacía feliz? ¿Por qué este vacío? La respuesta es simple, porque Dios te está guiando hacia algo mejor. Las cosas que antes amabas ya no te llenan, porque has sido diseñado para mucho más que lo que este mundo puede ofrecer. Has sido elegido para una vida con un propósito eterno, y ese vacío que sientes es solo el recordatorio de que es hora de buscar algo más profundo, algo que solo Dios puede llenar. Número 3. ¿Tienes sueños o visiones reveladoras? ¿Alguna vez has tenido un sueño que parecía más real que cualquier cosa que hayas experimentado? Un sueño que, al despertar, te dejó con la sensación de que algo trascendental estaba sucediendo. O tal vez has tenido una visión o un momento de claridad en el que sentiste que Dios te estaba hablando de una manera que iba más allá de lo natural. Estas experiencias no son coincidencias ni producto de la imaginación. En la Biblia, Dios usa los sueños y visiones para comunicarse con su pueblo, para revelar su propósito y para guiar hacia destinos que van más allá de nuestra comprensión. Uno de los ejemplos más poderosos de sueños reveladores en la Biblia es la vida de José. En Génesis 37:5-7, Dios le dio a José un sueño donde él se veía liderando, mientras los demás se inclinaban ante él. Aunque en ese momento parecía imposible, el sueño de José era una visión del futuro que Dios tenía preparado para él.
A lo largo de su vida, ese sueño lo sostuvo durante momentos de traición, esclavitud y prisión. Dios le había mostrado un destello de su futuro, un propósito mayor que lo que su situación actual le permitía ver. Y lo mismo puede estar sucediendo contigo. Cuando tienes un sueño o una visión reveladora, Dios está tratando de capturar tu atención. A veces estamos tan distraídos con el ruido de la vida que no escuchamos la voz de Dios en los momentos cotidianos. Entonces, Él nos habla de una manera que no podemos ignorar, en el silencio de la noche, en un sueño profundo o en una visión que nos detiene en seco. Job 33, 14, 16 dice: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho. Estos sueños son llamados divinos, invitaciones a prestar atención a algo más profundo que está por venir. Es importante entender que no todos los sueños tienen un significado espiritual profundo. Sin embargo, hay momentos en los que sientes que un sueño o una visión tiene un peso que no puedes ignorar. En esos casos, es vital que no desestimes lo que Dios podría estar diciendo. En Hechos 2:17, Pedro citó la profecía de Joel: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta es una promesa de que Dios continuará hablando a través de sueños y visiones, revelando su plan y propósito. Los sueños y visiones reveladoras no solo nos muestran destellos de lo que Dios tiene preparado, sino que también nos dan la fuerza y la dirección necesarias para seguir adelante. Tal vez estés enfrentando un tiempo de confusión, de decisiones difíciles, o tal vez sientes que tu vida está estancada. Pero, ¿y si ese sueño que tuviste no fue solo un producto de tu mente? ¿Y si es Dios recordándote que tiene un plan perfecto para ti, un plan que se desarrollará en su tiempo y a su manera? Los sueños de Dios son como faros en la oscuridad, guiándonos cuando no podemos ver el camino completo. En la vida de Daniel, vemos cómo los sueños y visiones no solo afectaron su vida personal, sino que también revelaron el destino de reinos enteros. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que ninguno de sus sabios pudo interpretar, pero Dios le dio a Daniel la sabiduría para comprender el sueño y, en consecuencia, cambió no solo la vida de Daniel, sino la historia de un imperio. Daniel 2:28 dice: Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Si Dios te ha dado un sueño o visión, no es solo para ti. Puede ser parte de un plan mayor que afecte a quienes te rodean. Es normal sentir incertidumbre o confusión después de un sueño revelador. Puede que no entiendas de inmediato su significado o cómo encaja en tu vida, pero Dios no te dará una visión sin propósito. A veces, como José, tendrás que esperar años para ver cómo el sueño que Dios te dio se cumple. El proceso de esperar y confiar en la revelación de Dios puede ser una prueba en sí misma, pero es una prueba que fortalece tu fe. En Habacuc 2:3 se nos recuerda: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La visión de Dios siempre se cumple, incluso cuando parece que el tiempo se demora. Puede que Dios te esté hablando a través de sueños o visiones, no solo para mostrarte lo que está por venir, sino para advertirte o prepararte para lo que está por suceder. En Mateo 2:13, un ángel apareció a José en un sueño y le advirtió que debía huir a Egipto para proteger al niño Jesús de Herodes. A veces, los sueños de Dios son un escudo de protección, una manera de prevenir el desastre y guiarnos hacia un lugar seguro. Si sientes que Dios te está mostrando algo importante a través de un sueño, no lo ignores. Busca discernimiento, ora por comprensión y sigue la dirección que Dios te da. Tener un sueño o una visión reveladora es un regalo, pero también es una responsabilidad.
Dios no nos da visiones solo para que las admiremos, nos las da para que actuemos. Si has tenido un sueño o una visión que ha marcado tu corazón, pregúntate, ¿qué acción me está llamando a tomar? Como José en Egipto, tus sueños pueden ser parte de un plan divino que afectará no solo tu vida, sino la de muchos otros. No temas actuar con fe en lo que Dios te ha mostrado. Él ha hablado y es tu momento de moverte en la dirección que te está señalando. Los sueños y visiones reveladoras son la forma en que Dios nos recuerda que nuestras vidas son parte de un plan mucho más grande. Así que, si te encuentras despertando con la sensación de que algo más profundo está sucediendo, presta atención. Dios está hablando. Número 4. Sientes una inquietud inexplicable en tu corazón. ¿Alguna vez has sentido una inquietud en tu interior, como si algo en tu vida no estuviera en su lugar? Tal vez todo parezca estar bien desde afuera, pero dentro de ti sientes que falta algo, una especie de vacío que ni las metas cumplidas ni los éxitos pueden llenar. Es como si tu corazón supiera un secreto que tu mente aún no comprende. Esa sensación, esa leve pero constante inquietud, podría ser una señal de que Dios te está llamando, de que has sido elegido para un propósito mucho más grande del que hasta ahora has imaginado. Jesús comparó el llamado de Dios con el viento, algo que no puedes ver, pero cuya presencia puedes sentir profundamente. En Juan 3:8 Él dijo, «El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Esa sensación de intranquilidad puede ser la voz de Dios tocando a la puerta de tu vida, llamándote a algo nuevo, algo que no habías considerado antes. A veces es un sentimiento leve, casi imperceptible. Otras veces es una sacudida que no puedes ignorar, pero en ambos casos es Dios que te está preparando, despertando tu corazón para algo más. La vida puede sentirse como una rutina, donde todo lo que hacemos parece estar bajo control, hasta que un día, de repente, lo que antes nos llenaba ya no lo hace. Los sueños que antes parecían importantes, ahora se ven pequeños frente a algo mucho más grande que comienza a formarse dentro de nosotros. Este es el momento en el que Dios te muestra que tu vida no fue diseñada solo para seguir el guión que la sociedad ha establecido. Es un recordatorio de que tus inquietudes no son solo frustraciones, son una señal divina de que estás destinado a algo más profundo y significativo. Recuerda el llamado de Samuel en 1 Samuel 3. El joven Samuel estaba dormido cuando escuchó su nombre. Despertó varias veces, confundido, sin entender quién lo llamaba, hasta que finalmente comprendió que era Dios quien lo estaba llamando. En la vida podemos ser como Samuel, escuchando una voz interna que no entendemos al principio, pero que eventualmente revela el propósito para el que fuimos creados. Así como Samuel, puedes estar despertando a la realidad de que Dios te está llamando a algo más profundo. La inquietud que sientes no es otra cosa que la señal de que algo dentro de ti está siendo despertado. Piensa en la vida como un gran océano. Muchos navegan sin rumbo, dejándose llevar por la corriente de lo que parece correcto o lo que la sociedad impone. Sin embargo, hay momentos en los que te das cuenta de que tu barco no está yendo hacia donde realmente debería. El viento cambia, las aguas se agitan y de repente te das cuenta de que no estás satisfecho con simplemente seguir flotando. Esa es la llamada de Dios. Él está cambiando el viento de tu vida, empujándote hacia su dirección, hacia su propósito. Como un capitán que ajusta las velas, es tu momento de escuchar esa voz, de ajustar el rumbo. La inquietud que sientes es el primer paso hacia un destino mucho mayor. Es el comienzo de una nueva historia, una que no solo se trata de ti, sino del plan que Dios tiene para tu vida. Jesús mismo experimentó momentos de profunda inquietud antes de iniciar su ministerio. En Mateo 4:1-11, Él pasó 40 días en el desierto, luchando con tentaciones, con dudas, pero todo era parte del proceso de preparación para lo que vendría después. Tu inquietud es ese desierto. Es el lugar donde Dios te está formando,
donde te está preparando para algo más grande. No es un sentimiento vacío, es un llamado a despertar. Muchos tratan de calmar esa inquietud con cosas temporales, logros, relaciones, entretenimiento, pero esas soluciones solo cubren el problema momentáneamente. La verdadera paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, solo llega cuando respondemos al llamado de Dios. Filipenses 4:7 dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». Esa paz no viene de evitar la inquietud, sino de seguirla, de escuchar lo que Dios está diciendo a través de ella. Es el camino hacia una vida transformada. Cada día que sigues ignorando esa inquietud es un día que pospones el propósito para el cual fuiste creado. Dios te está llamando a una vida que va más allá de lo que puedes ver o entender ahora mismo. Como Abraham, quien fue llamado a dejar todo lo que conocía para seguir un plan divino, Génesis 12:1, tú también estás siendo llamado a salir de tu zona de confort, de lo conocido, para descubrir algo mucho mayor. La pregunta no es si Dios te está llamando, sino si estás dispuesto a escuchar y seguir ese llamado, incluso cuando no puedas ver el camino completo. Muchos tratan de calmar esa inquietud con cosas temporales, logros, relaciones, entretenimiento, pero esas soluciones solo cubren el problema momentáneamente. La verdadera paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, solo llega cuando respondemos al llamado de Dios. Filipenses 4:7 dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». Esa paz no viene de evitar la inquietud, sino de seguirla, de escuchar lo que Dios está diciendo a través de ella. Es el camino hacia una vida transformada. Cada día que sigues ignorando esa inquietud es un día que pospones el propósito para el cual fuiste creado. Dios te está llamando a una vida que va más allá de lo que puedes ver o entender ahora mismo. Como Abraham, quien fue llamado a dejar todo lo que conocía para seguir un plan divino, Génesis 12:1, tú también estás siendo llamado a salir de tu zona de confort, de lo conocido, para descubrir algo mucho mayor. La pregunta no es si Dios te está llamando, sino si estás dispuesto a escuchar y seguir ese llamado, incluso cuando no puedas ver el camino completo. Esta profunda sensibilidad hacia los problemas del mundo es algo que vemos a lo largo de las Escrituras en aquellos que fueron llamados por Dios para marcar una diferencia. Uno de los ejemplos más claros es Nehemías. Nehemías estaba viviendo una vida cómoda en el exilio como copero del rey cuando escuchó la noticia de que las murallas de Jerusalén habían sido destruidas y su pueblo estaba en gran angustia. Esta noticia afectó a Nehemías de tal manera que no pudo seguir con su vida como si nada. En Nehemías 1:4 se nos dice: «Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos». Nehemías no solo sintió el peso de la injusticia, sino que fue impulsado a actuar, a orar y a hacer algo al respecto. Cuando sientes que los problemas del mundo te afectan más de lo normal, es porque Dios está despertando en ti un sentido de compasión y justicia que va más allá de la indiferencia. Está usando esos sentimientos para guiarte hacia una vida de intercesión, de acción y de liderazgo en medio de un mundo que necesita luz. En Mateo 5:4, Jesús dijo: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Ese llanto que nace de ver el sufrimiento de los demás es un llanto que Dios honra porque refleja su corazón. Él también ve la injusticia, y cuando nosotros la sentimos en lo más profundo, estamos conectándonos con su dolor y su deseo de restaurar. A medida que este peso crece dentro de ti, es posible que te enfrentes a la tentación de sentirte abrumado, de pensar que los problemas son demasiado grandes como para que puedas hacer algo al respecto. Pero recuerda que no se trata de cargar todo por tu cuenta. Dios no espera que resuelvas cada problema por ti mismo. En vez de eso, Él te invita a compartir esa carga con Él. Jesús dijo en Mateo 11:28-30,
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios está contigo en este peso que sientes, y Él te dará la gracia y la sabiduría para saber cómo actuar. Una de las formas más poderosas en las que puedes responder a los problemas del mundo es a través de la oración. En Ezequiel 22:30, Dios dice: «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé». Cuando te encuentras profundamente afectado por el sufrimiento ajeno, es una invitación divina para ponerte en la brecha, para interceder a favor de aquellos que están en necesidad. Tu oración puede marcar una diferencia real en las vidas de las personas y en las circunstancias que parecen imposibles. A veces, este llamado a sentir profundamente los problemas del mundo también te llevará a la acción. No solo se trata de orar, sino también de actuar de acuerdo con la dirección que Dios te da. Como Nehemías, que después de orar fue directamente a reconstruir las murallas de Jerusalén, también puedes ser llamado a hacer algo concreto. Tal vez sea ayudar a los necesitados en tu comunidad, involucrarte en obras de justicia social o simplemente ser una voz de esperanza en un mundo que lo necesita. En Santiago 2:16-17 se nos recuerda: «Y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». La compasión que sientes debe llevarte a actuar, a ser las manos y los pies de Cristo en la tierra. Cuando los problemas del mundo te afectan más de lo normal, también te están moldeando para ser un líder compasivo y sabio. Este peso que llevas te hace más sensible a las necesidades de los demás y te prepara para liderar con empatía. La carga que sientes no es un obstáculo, sino una plataforma para llevar esperanza y sanidad a los que están sufriendo. En Gálatas 6:2 se nos anima a sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dios te ha dado la capacidad de sentir este peso para que puedas ser una bendición en la vida de los demás, ayudándolos a llevar sus cargas. Es posible que, al sentir profundamente los problemas del mundo, experimentes momentos de frustración o de impotencia. Tal vez pienses que lo que haces no es suficiente, pero no olvides que cada pequeña acción cuenta en el reino de Dios. Cada acto de compasión, cada oración, cada gesto de amor tiene un impacto eterno. En 1 Corintios 15:58 se nos recuerda: «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Nada de lo que haces, por pequeño que parezca, es insignificante cuando lo haces en obediencia a Dios. Cuando los problemas del mundo te afectan más de lo normal, no es una señal de debilidad, sino una muestra de que Dios está moldeando tu corazón a su imagen. Él te está preparando para ser un agente de cambio, para ser una voz de esperanza en medio de un mundo que necesita urgentemente el amor de Cristo. No te desanimes por la magnitud de los problemas, porque Dios no te ha llamado a resolver todo, sino a ser fiel en lo que te ha dado. Cada paso que das, cada oración que haces, cada acto de compasión que muestras es parte del plan de Dios para traer restauración. Número 6. Las Escrituras comienzan a cobrar vida para ti. ¿Has notado que, de repente, la Biblia parece estar hablándote de una manera que nunca antes habías experimentado? Es como si cada vez que abres las Escrituras, las palabras saltaran de la página, tocando áreas específicas de tu vida, dándote respuestas y dirección en los momentos más inesperados. Las historias bíblicas, los versículos que tal vez ya conocías, ahora parecen estar vivos, resonando en lo más profundo de tu corazón. Esta experiencia no es casualidad. Es una clara señal de que Dios está revelando su verdad a ti de una manera nueva y más íntima, invitándote a un encuentro personal con su palabra. Cuando las Escrituras comienzan a cobrar vida,
es porque el Espíritu Santo está abriendo tus ojos para que veas más allá de las palabras en la página. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la palabra de Dios no es solo un texto antiguo, es algo activo, dinámico, que tiene el poder de transformar cada aspecto de tu vida. Cuando te encuentras inmerso en las Escrituras y sientes que Dios te está hablando directamente, es porque Él está usando su palabra para guiarte, moldearte y revelarte su voluntad. Un claro ejemplo de esto en la Biblia es cuando Jesús, después de su resurrección, se encontró con dos de sus discípulos en el camino a Emaús. Ellos estaban desconsolados y confundidos, sin entender lo que había pasado con Jesús. Pero mientras caminaban, Jesús les explicó las Escrituras y algo comenzó a suceder en sus corazones. En Lucas 24:32, los discípulos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ese ardor en el corazón es lo que sucede cuando Dios comienza a abrirte el entendimiento para que veas la verdad profunda que siempre ha estado allí, esperando a ser descubierta. Este despertar a las Escrituras no solo cambia la forma en que lees la Biblia, sino también la manera en que vives. Cada versículo que resuena en tu corazón tiene el poder de afectar tus decisiones diarias, tus pensamientos y tus emociones. Tal vez te encuentres recordando un pasaje en medio de una situación difícil o escuches la voz de Dios a través de un versículo mientras oras. Es en estos momentos cuando la palabra se convierte en una luz que guía tus pasos, como dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La Biblia ya no es solo un libro, se convierte en la guía viva que ilumina cada paso de tu camino. Cuando las Escrituras cobran vida, también empiezas a entender que no estás leyendo la Biblia solo para adquirir conocimiento, sino para tener un encuentro con Dios mismo. Jesús, en Juan 5:39, dijo a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia no es un fin en sí misma, sino un medio para conocer a Dios más profundamente. Cada vez que abres las Escrituras, tienes la oportunidad de escuchar a Dios hablarte, de sentir su presencia y de experimentar su amor de una manera personal. Es posible que al experimentar este despertar, también te enfrentes a momentos en los que lo que lees en la Biblia desafía tus pensamientos o tus actitudes. La palabra de Dios no solo nos consuela, también nos confronta y nos corrige. En 2 Timoteo 3:16-17 se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A medida que las Escrituras cobran vida para ti, Dios comenzará a mostrarte áreas en tu vida donde necesitas crecer, cambiar o dejar atrás viejos hábitos. Este proceso puede ser incómodo, pero es una señal de que estás siendo transformado a la imagen de Cristo. Otra señal de que las Escrituras están cobrando vida para ti es que empiezas a compartir lo que has aprendido con los demás. Tal vez sientes la necesidad de hablar sobre un pasaje que te impactó o de ofrecer una palabra de aliento basada en lo que has leído. Esto es parte del poder vivo de la palabra de Dios. No solo nos transforma a nosotros, sino que también nos impulsa a ser una bendición para los demás. En Colosenses 3:16 se nos anima a: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cuando las Escrituras cobran vida en ti, no puedes evitar compartir ese tesoro con los demás, porque sabes que la palabra tiene el poder de transformar vidas. Es importante recordar que este despertar a las Escrituras no es algo que sucede una vez y luego desaparece.
es un proceso continuo, un caminar diario con Dios a través de su palabra. Hay días en los que un versículo puede tocar lo más profundo de tu ser y otros días en los que la lectura puede parecer más rutinaria. Pero a lo largo de este proceso, Dios sigue obrando, sigue revelándose y sigue guiándote. Santiago 1:21 nos exhorta a: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cada vez que te sumerges en las Escrituras, estás recibiendo una semilla que crecerá y dará fruto en el tiempo perfecto de Dios. Cuando las Escrituras comienzan a cobrar vida para ti, es una señal clara de que Dios está estrechando su relación contigo. Él no solo quiere que conozcas su palabra, sino que la vivas, que cada promesa, cada enseñanza y cada verdad se convierta en una parte viva de tu vida. Y mientras más profundices en la palabra, más te darás cuenta de que Dios tiene más para revelarte, más para enseñarte, más para transformar en tu corazón. Así que, si las Escrituras han comenzado a hablarte de una manera nueva y poderosa, no es una coincidencia. Dios te está llamando a un encuentro más profundo con Él, y su palabra es el camino para conocerlo mejor, para ser guiado en su verdad y para vivir una vida llena de propósito. Número 7. Tienes un profundo deseo de servir y liderar. ¿Te has dado cuenta de que últimamente sientes un deseo creciente de servir a los demás, incluso en las cosas más pequeñas? Tal vez, sin previo aviso, te encuentras dispuesto a ayudar, a ser parte de la solución en lugar de mirar desde la distancia. Este impulso de servicio es algo que Dios ha colocado en tu corazón y es una señal clara de que te está llamando a liderar de una manera que refleja el corazón de Jesús. El liderazgo en el reino de Dios no es sobre poder o estatus, sino sobre servicio humilde y sincero. Este deseo profundo de servir es el primer paso hacia un liderazgo que cambia vidas y deja una huella eterna. Jesús enseñó a sus discípulos que el verdadero liderazgo comienza con el servicio. En Juan 13, 14, 15, después de lavar los pies de sus discípulos, una tarea que normalmente se reservaba para los siervos, Jesús les dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Aquí vemos el modelo perfecto de liderazgo, un corazón dispuesto a humillarse para elevar a los demás. Si te encuentras con este deseo de servir, estás comenzando a reflejar el corazón de Cristo en todo lo que haces. A veces, este deseo de servir puede manifestarse de maneras pequeñas pero poderosas. Tal vez sientes la necesidad de ayudar a alguien que lo necesita, de estar presente para un amigo en tiempos de dificultad o de involucrarte en tu comunidad de fe de una manera más activa. No importa cuán grande o pequeña sea la oportunidad, lo importante es que Dios está cultivando en ti un espíritu de servicio que es la base de un liderazgo genuino. En Marcos 10, 43-45, Jesús les dijo a sus discípulos: «El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir». El liderazgo según Dios siempre empieza con la disposición a servir a los demás. Este deseo de servir no solo te acerca a las personas, sino que también te alinea con el propósito de Dios para tu vida. Como cada uno de nosotros ha sido dotado con diferentes dones, Dios espera que usemos esos dones para edificar a los demás. En 1 Pedro 4:10 se nos recuerda: «Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios». Cada acto de servicio, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno cuando lo haces con un corazón dispuesto y entregado a Dios. Este es el comienzo de un liderazgo que no busca reconocimiento, sino cumplir con el llamado de Dios. Es posible que, mientras este deseo de servir crece, también comiences a notar que las personas a tu alrededor te ven de manera diferente. Tal vez empiezan a buscarte para pedir consejo,
para que los guíes o simplemente para que estés a su lado en momentos difíciles. Esto no es casualidad. Dios está preparando tu corazón para liderar, y el liderazgo comienza cuando otros reconocen en ti esa disposición a servir, esa humildad que inspira confianza. Como sucedió con José, quien después de ser vendido como esclavo, fue elevado a una posición de liderazgo debido a su fidelidad y su corazón de servicio. Génesis 41, 38, 41. Lo que comenzó como servicio terminó en liderazgo divinamente ordenado. El deseo de servir también te enseña que el liderazgo no siempre es visible o reconocido por los demás. Muchas veces, el servicio que haces en privado, sin buscar aplausos ni recompensas, es el que tiene el mayor impacto. Jesús nos exhorta en Mateo 6, 3, 4. Pero cuando tú des, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El servicio que proviene de un corazón genuino no necesita reconocimiento humano, porque Dios ve cada acto y lo usa para su propósito mayor. A medida que este deseo de servir crece en ti, puede que te enfrentes a desafíos. Tal vez haya momentos en los que sientas que estás dando más de lo que recibes o que tu esfuerzo no es apreciado. Pero recuerda, el verdadero servicio y liderazgo no se basan en las recompensas inmediatas, sino en la confianza de que Dios está utilizando cada cosa para su gloria. Gálatas 6:9 nos anima. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El fruto de tu servicio no siempre será visible de inmediato, pero ten por seguro que cada semilla que plantas crecerá en el tiempo perfecto de Dios. Este deseo profundo de servir también te llevará a descubrir más acerca de ti mismo y de los dones que Dios ha puesto en tu vida. El servicio es una oportunidad para crecer, para aprender y para desarrollar habilidades que no sabías que tenías. Como un líder que nace en medio de la acción, empiezas a ver cómo Dios te equipa con lo necesario en cada situación. Tal vez descubras que tienes una habilidad natural para organizar, para enseñar, para guiar a otros o simplemente para escuchar. Todo esto forma parte de tu llamado y está alineándose con el propósito que Dios ha diseñado para ti desde antes de la fundación del mundo. En resumen, cuando sientes este deseo profundo de servir, es una señal de que Dios te está preparando para liderar de una manera que refleja el corazón de Cristo. No se trata de buscar posiciones de poder o autoridad, sino de seguir el ejemplo de Jesús, que lideró sirviendo, amando y sacrificándose por los demás. Cada acto de servicio es un paso hacia el cumplimiento del llamado de Dios para tu vida, y a medida que sirves, te estás preparando para liderar de la manera más efectiva posible, con humildad, compasión y amor. Permite que este deseo de servir siga creciendo dentro de ti. Dios te está moldeando, preparándote para impactar vidas de maneras que no siempre verás de inmediato, pero que tendrán un eco eterno. El servicio no es el final, es el comienzo de un liderazgo verdadero, uno que refleja el carácter de Jesús. Número 8. Te sientes cada vez más llamado a la oración. ¿Has notado que últimamente sientes una profunda necesidad de orar más allá de lo habitual? Tal vez te encuentres deseando pasar más tiempo en silencio, buscando la presencia de Dios, como si algo dentro de ti te empujara a tener comunión con Él de una manera más íntima. Este llamado a la oración no es una simple casualidad, es una señal de que Dios está invitándote a una relación más profunda, más cercana, donde la oración ya no es solo una obligación, sino un anhelo. A través de la oración, Él quiere revelarte más de su corazón, guiarte en los momentos difíciles y capacitarte para enfrentar todo lo que está por venir. Jesús mismo vivió su vida terrenal en una constante conexión con el Padre a través de la oración. En Lucas 5:16 se nos dice: «Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba». A pesar de las multitudes que lo seguían, de los milagros y las enseñanzas que daba, Jesús siempre encontraba tiempo
para estar a solas con su Padre. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar constantemente, ¿cuánto más nosotros, que dependemos completamente de Dios, debemos responder a este llamado? Cuando sientes que la oración se está convirtiendo en una prioridad en tu vida, es porque el Espíritu Santo está despertando en ti un deseo por esa conexión vital que solo puede encontrarse en la presencia de Dios. Este llamado a la oración muchas veces surge en momentos de incertidumbre, cuando nuestras propias fuerzas no son suficientes y necesitamos la dirección de Dios. Pero también aparece en los momentos de paz, cuando, aún sin problemas inmediatos, sentimos la necesidad de estar cerca de Él. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos recuerda: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». Esta promesa no solo nos asegura que Dios escucha nuestras oraciones, sino que, al orar, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. El llamado a la oración no siempre será fácil. A veces, las distracciones y las ocupaciones de la vida pueden intentar apagar este deseo. Pero cuando Dios te está llamando a una vida de oración más profunda, no lo hace por casualidad. Te está preparando para algo más grande, te está equipando para enfrentar desafíos que tal vez aún no ves, pero que Él ya conoce. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a orar sin cesar. Este no es solo un mandato, sino una invitación a vivir en un estado constante de conexión con Dios, donde la oración se convierte en parte de cada aspecto de tu vida. A medida que respondes a este llamado, también empiezas a notar que la oración ya no es solo un monólogo donde presentas tus peticiones, sino un diálogo donde escuchas la voz de Dios. En Juan 10:27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». A través de la oración, Dios comienza a hablarte, a guiarte y a revelarte cosas que tal vez no habías comprendido antes. No es solo un momento para pedir, sino un tiempo para estar en su presencia, para escuchar, para ser transformado por lo que Él tiene que decirte. Es posible que al responder a este llamado, también sientas la necesidad de interceder por los demás. Dios no solo te llama a orar por tus propias necesidades, sino también por las de aquellos que te rodean. En Ezequiel 22:30 Dios dice: «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé». Cuando te sientes impulsado a orar por otros, es porque Dios te está posicionando como un intercesor, alguien que se para en la brecha entre el cielo y la tierra, clamando por misericordia, sanidad y restauración. Esta es una de las formas más poderosas en las que Dios utiliza la oración para transformar vidas y cambiar el curso de los eventos. Este llamado a la oración también te enseña a depender más completamente de Dios. A medida que oras, te das cuenta de que no puedes hacer nada sin su ayuda. Tal vez te encuentres orando no solo en momentos específicos, sino a lo largo del día, en cada decisión, en cada desafío, buscando su guía en lo cotidiano. En Santiago 1:5 se nos anima a pedir sabiduría. «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». La oración se convierte en el lugar donde encuentras respuestas, donde recibes dirección y donde eres fortalecido para cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. Responder a este llamado a la oración es también una forma de construir una vida fundamentada en la fe. Cuanto más oras, más crece tu fe, porque ves cómo Dios responde, cómo Él obra en tu vida y en la vida de los demás. Jesús dijo en Mateo 21:22, «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». La oración no solo es un acto de comunión con Dios, sino un acto de fe, un paso hacia el cumplimiento de sus promesas. Mientras más tiempo pases en oración,
más verás su mano moverse, más experimentarás su presencia y más crecerá tu confianza en que Él es fiel a su palabra. Finalmente, el llamado a la oración te transforma desde dentro. No se trata solo de cambiar las circunstancias externas, sino de permitir que Dios moldee tu corazón, tu mente y tu espíritu. Es en la oración donde experimentas la presencia de Dios de manera más íntima, donde eres renovado, donde encuentras fuerzas cuando te sientes débil y donde recibes la gracia para seguir adelante. En Isaías 40:31 se nos dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». La oración es el lugar donde encuentras esa renovación, donde Dios infunde en ti la fortaleza y la visión para continuar. Si hoy sientes este llamado más profundo a la oración, no lo ignores. Es una invitación directa de Dios para acercarte más a Él, para conocerlo de una manera que va más allá de lo superficial. A través de la oración, Él te revelará más de su corazón, te guiará en tu caminar y te preparará para lo que tiene reservado para ti. Número 9. Te encuentras cuestionando todo lo que antes creías seguro. ¿Has llegado al punto en tu vida donde te cuestionas todo lo que alguna vez diste por seguro? Esa sensación de duda, esa incertidumbre que aparece cuando las cosas que parecían estables de repente ya no lo son, puede ser desconcertante. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esas dudas son parte del camino hacia algo más grande? A veces, Dios nos lleva a lugares de incertidumbre para desmantelar lo que creíamos que era nuestra seguridad, solo para mostrarnos una verdad más profunda y una fe más fuerte. Nicodemo, un líder religioso, experimentó esta misma sensación. Él era un hombre que pensaba que lo sabía todo sobre la ley de Dios, pero algo dentro de él le llevó a cuestionar lo que creía. En medio de la noche, fue a Jesús buscando respuestas que su intelecto y conocimiento no podían darle. En Juan 3:1-2 se describe cómo Nicodemo, a pesar de su posición, admitió que había algo en Jesús que desafiaba todo lo que creía saber. «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él». Sus preguntas lo llevaron a un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Al igual que Nicodemo, cuando comienzas a cuestionar lo que antes creías seguro, es una señal de que estás siendo movido por Dios hacia una comprensión más profunda. Dios no teme nuestras dudas. De hecho, muchas veces utiliza esas dudas para remover las capas superficiales de nuestra fe y construir algo más sólido. Es en esos momentos de incertidumbre cuando estamos más abiertos a escuchar su voz, porque ya no estamos confiando en lo que creemos saber. Como dice Santiago 1:5, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Es en medio de las preguntas donde Dios nos ofrece sus respuestas. La duda no es el enemigo de la fe, es parte de su proceso de crecimiento. Piensa en Tomás, uno de los discípulos de Jesús, a menudo conocido como el incrédulo. Tomás es un ejemplo perfecto de alguien que necesitaba respuestas claras antes de poder creer. Después de la resurrección de Jesús, él no se conformó con escuchar el testimonio de otros. Necesitaba ver con sus propios ojos. En Juan 20:25 dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». En lugar de condenarlo, Jesús le ofreció las respuestas que buscaba. Dios no te deja solo en tus preguntas. Él te encuentra en medio de ellas. En la vida cristiana, no se trata solo de tener respuestas. A menudo Dios nos lleva a momentos en los que las respuestas no son claras para que aprendamos a depender completamente de Él. Como Abraham, quien fue llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Él tuvo que cuestionar todas sus certezas, dejar atrás todo lo que conocía y seguir una promesa que aún no se había materializado. En esos momentos de incertidumbre, Abraham no tenía todas las respuestas,
pero eligió confiar en que Dios sí las tenía. Ese es el tipo de fe que nace de las dudas bien enfrentadas. Cuando comienzas a cuestionar tus creencias, es fácil sentirte perdido, pero lo que estás experimentando es una invitación a una fe más madura. La fe que no ha sido probada, la fe que nunca ha enfrentado dudas, es una fe superficial. Dios nos llama a tener una fe que esté arraigada en una relación viva con Él, no solo en conocimiento o costumbre. En Proverbios 3:5 se nos recuerda: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Cuando todo lo que sabías parece tambalearse, es el momento perfecto para aprender a confiar en Dios más que en tu propia comprensión. Es natural querer aferrarse a lo que nos hace sentir seguros. Las creencias que hemos tenido durante mucho tiempo pueden convertirse en anclas que nos mantienen a flote en momentos difíciles. Pero Dios no quiere que nuestras creencias se conviertan en muletas. Él quiere que nuestra relación con Él sea una fuente de vida y renovación constante. Cuando todo lo que una vez creíste seguro comienza a desmoronarse, es una oportunidad para volver a construir sobre la base correcta, la verdad de Dios y su amor inquebrantable por ti. Jesús dijo en Mateo 7:24-25: «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca». Cuando las tormentas de la duda llegan, si tu fe está construida sobre Jesús, resistirá. Las preguntas que tienes hoy no son un signo de debilidad, son el proceso que Dios usa para fortalecer los cimientos de tu vida en Él. Puede que te sientas como si estuvieras caminando en terreno inestable, pero es precisamente en esos momentos cuando estás más cerca de encontrar la verdad de Dios. Las respuestas pueden no llegar de inmediato, pero la promesa es que si buscas con un corazón honesto, las respuestas llegarán. Jeremías 29:13 dice: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Cuando te permites hacer preguntas profundas, abres la puerta para que Dios se revele a ti de maneras que antes no habías imaginado. En este viaje de fe, las preguntas no son el final, son el comienzo de una relación más cercana y real con Dios. Las dudas que enfrentas hoy son la herramienta que Él está usando para profundizar tu confianza en Él. Dios no teme tus preguntas, más bien las usa para guiarte hacia una fe más auténtica, más fuerte y más resistente. Número 10. La gente comienza a verte de manera diferente. ¿Alguna vez has notado que las personas a tu alrededor comienzan a tratarte de manera diferente, sin que puedas identificar por qué? Quizás no has hecho grandes cambios en tu vida, pero algo en ti parece haber cambiado a los ojos de los demás. La forma en que te miran, en que te hablan, revela que perciben algo en ti que tal vez ni siquiera tú has notado del todo. Este cambio no es un accidente ni una simple coincidencia. Es una señal de que Dios está trabajando en ti, de que estás siendo transformado, y las personas alrededor lo ven antes de que tú mismo lo reconozcas. Cuando Dios está moldeando tu vida, tu presencia comienza a impactar a los demás de una manera que no puedes controlar. Un claro ejemplo de esto se ve en la vida de David. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al próximo rey de Israel, nadie pensó que sería David, el más joven de los hijos de Isaí, quien era solo un pastor de ovejas. Sin embargo, Dios había visto algo en David que los demás no podían ver. En 1 Samuel 16, 12, 13, Dios le dijo a Samuel: «Levántate y úngelo, porque este es». A partir de ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre David, y aunque su vida exterior no cambió de inmediato, la gente empezó a verlo de una manera diferente, incluso antes de que él llegara a ser rey. Este cambio en la percepción de los demás puede ser confuso. Tal vez algunas personas comienzan a admirarte más, mientras que otras te critican sin razón aparente. A veces, lo que están percibiendo es el reflejo del propósito de Dios que empieza a manifestarse en ti. En la Biblia, José también experimentó algo similar.
Sus hermanos comenzaron a odiarlo no porque hubiera hecho algo malo, sino porque vieron en él algo especial. En Génesis 37:4 se dice que los hermanos de José lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Lo que ellos no sabían era que José había sido elegido por Dios para cumplir un destino más grande, y eso los incomodaba. Cuando la gente comienza a verte de manera diferente, es una señal de que el llamado de Dios sobre tu vida está comenzando a manifestarse. A veces, esta transformación es evidente en cosas pequeñas, como la forma en que hablas, en la manera en que enfrentas los problemas, o en la paz que transmites en medio de la tormenta. Jesús dijo en Mateo 5:14-16, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Cuando Dios pone su luz en ti, no puedes evitar brillar, y esa luz es visible para los demás, incluso antes de que te des cuenta del cambio. Las personas no solo te miran de manera diferente porque has cambiado externamente, sino porque algo dentro de ti está siendo renovado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse en tu vida, te da una nueva identidad, una nueva forma de ver el mundo y una nueva misión. En 2 Corintios 5:17 se nos dice, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». Esta transformación no siempre es visible de inmediato para nosotros, pero los que te rodean pueden empezar a notar que ya no eres el mismo. Es posible que algunas personas se sientan incómodas con el cambio que ven en ti. Cuando Dios te eleva, no todos a tu alrededor entenderán lo que está sucediendo. Incluso podrías encontrarte con resistencia, porque el brillo de la transformación que Dios está haciendo en tu vida puede resaltar las áreas no resueltas en las vidas de los demás. Pero no te dejes desanimar por esto. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 15:18-19. «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». A veces, el cambio en cómo los demás te ven es simplemente una señal de que estás caminando más cerca de tu propósito divino. Las personas que te rodean pueden ver el potencial en ti antes de que tú mismo lo veas. Pueden notar la paz, la sabiduría o el liderazgo que Dios está cultivando en tu corazón, incluso cuando tú todavía estás en el proceso de descubrirlo. Como Samuel vio a David y reconoció en él el futuro rey, a pesar de que todos los demás lo ignoraban, Dios coloca personas en tu vida que serán testigos de tu crecimiento, que confirmarán lo que Dios está haciendo en ti. En esos momentos, es importante que no te dejes llevar por el orgullo ni por la duda, sino que confíes en que Dios está revelando su propósito en su tiempo perfecto. A medida que sigues el llamado de Dios, el cambio en cómo los demás te ven se hará más evidente. Las personas comenzarán a buscarte en momentos de dificultad, te pedirán consejo, te verán como un ejemplo de fe y perseverancia. Esto no es porque hayas alcanzado la perfección, sino porque la obra de Dios en ti es visible, y esa obra siempre atrae a otros hacia Él. Como dice en Mateo 5:16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Este cambio en la forma en que la gente te percibe no siempre será fácil de manejar. Puede ser intimidante sentir que los ojos están puestos en ti, esperando que falles o que tomes una decisión equivocada. Pero no olvides que no estás solo en este proceso. Dios está contigo en cada paso, guiándote y fortaleciendo tu corazón. Recuerda que la transformación que estás viviendo no es para que recibas gloria, sino para que otros vean a Dios obrando en ti y sean atraídos hacia su amor. Cuando las personas comiencen a verte de manera diferente, no temas el cambio, ni te sientas abrumado. Es simplemente una señal de que estás caminando en el propósito de Dios. Estás siendo moldeado, refinado y preparado para algo más grande. Lo que otros ven en ti es el reflejo del llamado que Dios ha colocado en tu vida,
Un llamado que está comenzando a manifestarse de formas que ni siquiera puedes imaginar todavía. Número 11. Sientes compasión inexplicable hacia los demás. ¿Te has dado cuenta de que últimamente algo ha cambiado en ti? Quizás te encuentres sintiendo una compasión profunda, casi inexplicable, hacia las personas a tu alrededor. Tal vez ves a alguien sufriendo y sientes una necesidad apremiante de ayudar, de hacer algo, aunque no los conozcas bien o no esté en tus manos resolver sus problemas. Esta compasión que brota de lo más profundo de tu ser es una clara señal de que el corazón de Dios está siendo formado dentro de ti, haciéndote más sensible al sufrimiento de los demás y preparándote para ser una extensión de su amor en el mundo. Jesús fue el ejemplo supremo de compasión. En Mateo 9:36 vemos cómo reaccionaba al ver a las multitudes. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta compasión no era simplemente un sentimiento pasajero, era el motor que lo llevaba a actuar, a sanar, a enseñar y a ofrecer descanso a las almas cansadas. Cuando comienzas a sentir este tipo de compasión hacia los demás, es una señal de que Dios te está llamando a ser parte de su obra, a intervenir en las vidas de quienes te rodean de manera tangible. Es interesante notar que esta compasión no siempre aparece de forma lógica. Puedes encontrarte sintiendo un profundo deseo de ayudar a personas con las que antes tal vez no habrías tenido una conexión emocional. Esta es una de las maneras en que el Espíritu Santo nos transforma, haciéndonos sensibles no solo a nuestras propias necesidades, sino a las de los demás. 1 Juan 3:17 dice: «Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?». El amor de Dios no nos deja indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Al contrario, nos impulsa a actuar. La compasión que sientes es también un reflejo del llamado a ser las manos y los pies de Cristo en la tierra. En cada gesto de amabilidad, en cada acto de servicio, estás reflejando el amor de Dios hacia aquellos que te rodean. En Mateo 25:40, Jesús dijo: «Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Cada vez que muestras compasión, aunque sea en algo aparentemente pequeño, estás sirviendo a Dios. No subestimes el poder que tiene un acto de bondad motivado por la compasión. Puede ser una semilla que Dios utilizará para cambiar una vida. A menudo esta compasión que sientes puede llegar en momentos inesperados. Quizás veas a alguien pasar por una dificultad y algo dentro de ti te empuja a hacer algo al respecto. No ignores esa voz. Esa compasión no es casualidad, es el Espíritu Santo moviéndote a actuar. Tal vez no tengas los recursos para solucionar el problema, pero a veces lo que las personas necesitan no es una solución inmediata, sino alguien que se preocupe lo suficiente como para estar presente, escuchar y ofrecer apoyo. En Gálatas 6:12 nos dice: «Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». Parte de cumplir con el llamado de Dios es estar dispuesto a llevar las cargas de los demás, incluso cuando no podamos resolver todos sus problemas. A medida que esta compasión crece en ti, también notarás que empiezas a ver a las personas de una manera diferente. Las diferencias que antes te separaban de los demás, ya sean de carácter, cultura o incluso de creencias, se desvanecen frente a la necesidad humana básica de amor y comprensión. Como Jesús, que al ver a la multitud hambrienta en el desierto, no solo los enseñó, sino que también los alimentó. Mateo 14:21. Este es el tipo de compasión que Dios te está llamando a manifestar. No se trata solo de empatía emocional, sino de una disposición a hacer algo por los demás. Es posible que te enfrentes a momentos en los que esta compasión sea desafiada. Tal vez te sientas cansado o incapaz de ayudar a todos los que ves necesitados, pero recuerda que la compasión no depende solo de tus fuerzas. Dios te da la capacidad y el poder para actuar en su nombre.
Filipenses 2:13 nos recuerda que es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. No te preocupes si no puedes hacerlo todo. El simple hecho de que tu corazón esté siendo movido por la compasión es una señal de que Dios está trabajando en ti y a través de ti, y Él te dará lo necesario para cumplir con lo que te ha llamado a hacer. Por último, es importante recordar que esta compasión no solo transforma a quienes la reciben, sino que también te transforma a ti. Cuanto más permites que Dios te use para mostrar su amor a los demás, más creces en tu relación con Él. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que luego podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Así, la compasión que sientes no es solo para beneficiar a los demás, sino que también es un recordatorio de cómo Dios ha sido compasivo contigo, guiándote a ser un canal de su gracia. Cuando sientas esa compasión inexplicable hacia los demás, no la ignores. Es una señal clara de que estás siendo moldeado a la imagen de Cristo, quien constantemente mostró compasión hacia todos los que encontraba en su camino. Esta compasión es una respuesta natural al amor que has recibido de Dios, y es una invitación a participar en su obra de redención y restauración en el mundo. Antes de irte, asegúrate de ver estos 2 videos que aparecen en la pantalla. Ambos están llenos de enseñanzas que te ayudarán a profundizar aún más en tu camino espiritual y a entender mejor el propósito de Dios para tu vida. Haz clic ahora y sigue explorando. No te pierdas lo que Dios tiene preparado para ti.